Hoy está con nosotros Eduardo Serra, secretario de Estado para la Defensa y uno de los primeros especialistas españoles en cuestiones de armamento. Él fue uno de los artífices del Plan FACA, recordarán ustedes, el del futuro avión de combate que levantó tanta polémica, y es el designado por el gobierno español para ir a recoger el día 22 de este mismo mes en San Luis, en Estados Unidos, el avión F-18A que la McDonnell Douglas va a entregar a España. Buenas noches. Buenas noches. Don Eduardo Serra, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. La entrega de un avión de estas características, ¿cómo se realiza físicamente? Uno se hace una foto al lado del avión, le dan a uno las llaves, ¿cómo se hace? ¿O le dan la maqueta, los papeles, las instrucciones? ¿Qué? Casi. No, como usted ha dicho, ya es un programa antiguo. El gobierno acordó ya hace 3 años la adquisición de los aviones. Durante todo este tiempo ha habido muchas negociaciones y lo que se hace es una ceremonia en la que aparece el primer avión que será utilizado por la Fuerza Aérea Española. Los aviones no tienen llave como los automóviles y lo que ocurrirá con ese avión es que empezará a ser utilizado ya por pilotos nuestros adiestrados en Estados Unidos y vendrá aquí con otro grupo de aviones para poder constituir la primera unidad pues hacia mayo del año que viene. Pero esos pilotos están ya entrenados. Las malas lenguas dicen que el primer avión lo tendrá que traer un piloto norteamericano porque todavía los pilotos españoles no están adiestrados para ello. Son malas lenguas. Realmente se están adiestrando y vendrán pilotados por personal de la Fuerza Aérea Española. Creo que el rey conoció el aparato en Vancouver, en Canadá, cuando estuvo allá. ¿Usted tiene alguna impresión de él, de qué le pareció el aparato, si le gustó o qué impresión sacó de él? Bueno, realmente la adquisición del F-18, como ya se tuvo en cuenta la decisión del gobierno, supone para la Fuerza Aérea Española un auténtico reto y también para la industria española un reto tecnológico. Vamos a tener un avión que es probablemente el más moderno de Occidente y realmente las diferencias con los que hoy están en uso son asombrosas, porque también es asombroso el cambio de la técnica en solo 8 o 10 años. Supongo yo que esta cuestión que le voy a plantear ahora estará harto de contestarla, pero ¿qué razones son en realidad las que justifican el gasto de 300.000 millones que supone el Plan FACA, ¿no? en plena crisis económica como andamos en estos momentos? Bueno, es quizá un poco largo de explicar, pero intentando resumir en muy breves palabras, si se parte de la justificación de los gastos de defensa, yo siempre suelo poner un ejemplo, y es que los gastos de defensa, que para las personas individuales es poco factible el ver su utilidad, puede hacerse una transposición diciendo que son como las vitaminas para los individuos. Un país debe ser un país fuerte, una colectividad, una nación debe ser una nación fuerte y por eso debe gastar en defensa, igual que un niño se le debe dar vitaminas y alimentar bien para que sea un hombre fuerte. Dicho esto, y con alguna explicación de los gastos de defensa, hoy, para un país que no tiene, como España, que no tiene ninguna reivindicación bélica que hacer, que nuestra política de defensa es absolutamente defensiva y valga la redundancia, la Fuerza Aérea es un componente esencial por lo que representa de disuasión. Disuasión es aquello que tiene un país que hace al enemigo potencial pensarlo 2 veces antes de atacar. Hacerse temer, vaya. Entonces, la Fuerza Aérea en todos los países modernos es una principalísima fuerza de disuasión y eso justifica un gasto tan grande en términos individuales, asombroso, como la cifra que usted ha dado. Ahora, debo decirle que, como ya anticipamos hace 3 años, se están consiguiendo rebajas y algunas rebajas importantes. No serán 300.000 millones. ¿Y usted, sinceramente, cree que España está bien pertrechada militarmente, que es un país con solidez defensiva suficiente? Pues mire usted, después de 4 años de estar en el Ministerio de Defensa, creo que tenemos un ejército con unas cualidades, unas Fuerzas Armadas con unas cualidades enormes, que no las conocemos. Nos pasa un poco como en todo, que siempre tenemos más crédito fuera que dentro de nuestras fronteras, pero poco equipado. Entonces el gobierno está embarcado en una tarea de compensar el equipamiento, la dotación de nuestras Fuerzas Armadas para que sean las que corresponde a un país de la importancia de España. Y aunque no nos lo creamos, España es un país muy importante en el contexto mundial. Si en una torre de vecindad hubiera 150 vecinos, como hay países en el mundo, España sería el
12º, el 14º. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestros gastos en defensa son muy inferiores también en términos comparativos. Seríamos el vecino número 44 o 48 de lo que gasta en defensa. Entonces sí parece que hay que acoplar, que hay que poner al mismo nivel la importancia que tiene España en el mundo hoy, importancia no solo geográfica, importancia económica, importancia de factor humano, y ponerlo, digo, en concordancia nuestras capacidades de defensa con todas nuestras demás capacidades. Y en este tipo de compras de armamento, ¿se barajan exclusivamente criterios de eficacia o también hay cuestiones políticas por medio? Quiero decir, por ejemplo, la entrada en el mercado común va a mediatizar la política de compra de armamento. Si hubiera comprado el F-18 de la misma manera frente al Tornado, por ejemplo, o cualquier otro avión europeo. Habría que distinguir, es casi caso por caso. Hay que ver cuáles son, es esencial, los requerimientos operativos de las Fuerzas Armadas. Pero luego influyen otros factores, usted tiene razón. Influyen factores económicos, factores industriales, factores tecnológicos y también factores políticos. Es una relación, no es como los distintos escalones, los distintos peldaños de una escalera, sino que tienen una interrelación. Lo que sí tiene una influencia muy grande es que España, de un modo indubitado, desde hace ya tiempo, ha mostrado su vocación de integrarse en Europa. Y todo esto repercute, tiene flecos también en materia de cooperación o en materia de gastos de defensa, en virtud del cual estamos incentivando la integración de nuestra industria con la industria europea. Hay problemas de su ministerio, de su departamento, que afectan de forma muy cotidiana a la generalidad de los españoles, como por ejemplo es la mili, el servicio militar. Creo que este año hay 75.000 excedentes de cupo. Eso quiere decir que en el 65, hace 20 años, hubo muchísimos más hijos. ¿O no? ¿O es que sobran soldados ahora? ¿Cuál es la razón por la que hay ese excedente de cupo tan grande? Bueno, si hiciéramos una clasificación de los países del mundo entre importantes, medio importantes y poco importantes, una de las maneras buenas de medirlo es ver lo que gastan sus Fuerzas Armadas en personal y en material. Nosotros estamos 50-50. ¿Dónde están los países desarrollados? 70% en material, 30% en personal. ¿Y dónde los países muy poco desarrollados? Pues la proporción inversa. 70% en personal y solo 30% en material. Nosotros en ese medio camino intentamos cada vez ser más, tener unas Fuerzas Armadas características de un país desarrollado. Entonces tenemos que restringir los gastos en personal. Nosotros teníamos unas Fuerzas Armadas, tenemos todavía unas Fuerzas Armadas demasiado numerosas y poco equipadas. Y entonces estamos yendo en dos direcciones: equiparlas mejor y que sean menos numerosas. Esa es la razón de que el excedente de cupo, de que el contingente sea progresivamente menor y por tanto el excedente de cupo progresivamente mayor. Todavía, por fortuna, aunque será un problema que haya que plantearse a corto plazo, el tema del índice o los coeficientes de natalidad no cuentan. ¿Y usted qué opinión tiene de la encuesta reciente que se ha hecho de ella toda la prensa, que publicó Cambio 16? Y que destacaba que el 60% de la población no veía con buenos ojos el servicio militar, o incluso lo consideraba perjudicial y nefasto en algunos casos. ¿Usted cree que refleja realmente la realidad? Sí, pero creo que hay dos líneas de contestación a su pregunta. La primera, la más inmediata. Si no me equivoco, el 60% de los que tenían mala opinión eran dentro de la población, no el total de la población española, sino de los que están haciendo el servicio. Claro, el servicio militar es un derecho, pero también es un deber. No es extraño que en el cumplimiento de ese deber la gente se sienta menos satisfecha de lo que luego da el total de la población nacional, donde el número no es exactamente el mismo, sino que se invierte y la mayoría no piensa mal del servicio militar. Segunda cosa, y es un tema extraordinariamente importante: España en los últimos 200, 300 años tiene ahora una oportunidad de decidir su futuro. Tenemos un régimen democrático, un régimen de libertades, y entre todos tenemos que ser conscientes de a dónde queremos ir como grupo, como nación, como colectivo. Y hay una cierta minusvaloración del sentido o de la conciencia nacional. Eso es algo que yo creo que estoy seguro que se arreglará en los próximos años, pero que hace que se vea muy difícil desde el ángulo individual la utilidad colectiva que tiene algo como la prestación del servicio militar.
Sin embargo, en otros países... ¿Usted cree personalmente en esa utilidad colectiva? Absolutamente. Mire usted, probablemente tengamos que modificar el régimen de prestación del servicio. Seguro que no es el mejor que puede haber. Seguro que hay algunos de los efectos que achaca en esa encuesta a la que usted alude, de pérdida de tiempo, de que se dedican a funciones no directamente relacionadas con la defensa. Seguro que hay que modificarlo. Seguro. Pero con la misma seguridad le digo, es absolutamente imprescindible el tener una defensa capaz. Esa defensa capaz se puede hacer de dos maneras: con recluta obligatoria, como es hoy en España, o con voluntarios, soldados profesionales. Los soldados profesionales son cada vez más necesarios, pero sin duda mucho más caros. Hoy por hoy España, como muchos otros países europeos, no puede tener la totalidad de sus fuerzas armadas reclutado entre profesionales y por tanto es necesario seguir teniendo esto. Pero además, si me permite, creo que tiene otra virtualidad. El servicio militar es una de las ocasiones. Yo, como todos los españoles varones, he hecho el servicio militar. Al principio se tiene mal casi concepto. todos, ¿no? Porque creo que su ministro no llegó a hacerlo, ¿no? Bueno, por un problema de vista, de que tenía muchas dioptrías. Pero luego va quedando un pozo de que es una ocasión de mezclarse, que en España no hay muchas oportunidades de mezclarse con gente de otra educación, de otras regiones. Es un intercambio que al principio no se ve, pero que como un pozo que queda, al final yo pienso que enriquece. Repito, que lo tengamos que modificar, seguro. Que el servicio militar es una cosa en el fondo buena, también estoy casi seguro. Y volviendo, pero hablando ahora de los militares como grupo profesional, los militares profesionales de carrera, ¿usted no cree que la política militar en España está convirtiéndolos un poco en una casta especial a base de que tengan sus economatos propios, sus viviendas propias, sus colegios propios, sus centros propios? ¿Usted no cree que deberían estar mucho más integrados en la sociedad? Estoy casi completamente de acuerdo con usted si cambiamos el tiempo del verbo. Este país nuestro, España, ha sido un país de compartimentos estancos, de corporaciones. El corporativismo ha sido una de nuestras lacras y ha pasado en el estamento militar y en la sociedad civil. Yo creo que estamos embarcados en una aventura que a mí me parece apasionante, de romper estos compartimentos estancos, de incrementar los canales de comunicación. Lo que usted dice yo creo que es cierto y es una prueba más del pasado que del futuro. Estamos intentando mejorar las retribuciones en metálico y de hecho hemos sacado una ley de retribuciones de las Fuerzas Armadas para propiciar que tengan dinero metálico y no por una exigua retribución tener que tener economatos propios, viviendas propias, colegios propios, etcétera. De esta manera creemos que abriremos más esa teoría o esa situación de compartimentos estancos. Es una prueba marginal, pero quizá como colofón sirva. Es la primera vez en España, la primera vez que estamos trabajando en el Ministerio de Defensa civiles. Personas que no somos militares, que no queremos ser militares ni nada por el estilo, pero que estamos convencidos de que hay que defender España. Yo creo que es una prueba, si quiere usted, del 9, de que se está abriendo la defensa y mientras tanto España no lo hará bien. La defensa o entendemos que es una tarea de todos o estará condenada al fracaso. Y yo creo que la dirección que vamos, aunque partimos de la situación que usted dice, la dirección que vamos es la correcta. Integrar civiles y militares, estamos todos en una misma, en un mismo barco y tenemos una misma meta, que es hacer que este país sea más feliz y más hacedero para todos. El presidente Felipe González, en el debate sobre el Estado de la Nación, destacó que en España no existe actualmente problema de involucionismo. ¿Usted el mérito se lo achacaría al gobierno o se lo achacaría a los propios militares? Bueno, yo creo que el involucionismo no es un tema de militares solo. El involucionismo es un problema de un sector retrógrado de la sociedad donde habrá de todo. Sí, pero que sin militares es difícil. Sí, es verdad, y en eso tenemos una experiencia probablemente la mejor del mundo. El siglo XIX es un ejemplo magnífico de que militares han sido utilizados por determinados grupos sociales como punta de lanza para promover situaciones involucionistas. Pero volviendo a su pregunta, yo creo que efectivamente es una situación prácticamente superada. Siempre quedará, siempre hay, se llaman nostálgicos, pues siempre lo habrá. ¿De quién es el mérito? Yo creo un poco de todos. Lo que decía antes de canales de comunicación, de convencernos unos a otros que estamos en el mismo camino, eso ha barrido recelos, reticencias y ha aclarado posturas. ¿Que quede camino por hacer? Seguro que queda camino, pero que la situación es radicalmente distinta a la del año 81, también se lo digo. Muchas gracias, Eduardo Serra. Luego volveremos en el coloquio con algunas cuestiones que nos interesan a todos y que usted es el más entendido.